En el edificio de la morgue flotaba un persistente olor a cal clorada y a desesperanza absoluta. El empleado de la institución soltaba indiferentemente el humo por la ventana abierta, mientras André firmaba los documentos de entrega del cuerpo de su esposa. El investigador ni siquiera se dignó levantar la vista de su mesa, cuando le informó que el caso había sido cerrado por ausencia de elementos constitutivos de delito. El líder de la banda local marcó el número 60 minutos después y aconsejó al viejo que se estuviera tranquilo y cavara su huerto mientras su corazón siguiera latiendo. Los bandidos habían cometido un error fatal al considerarlo un inofensivo profesor de escuela. En su gastado carné militar figuraba una especialidad de la que no se acostumbra a hablar en voz alta. Esa noche, la ciudad descubriría qué ocurre cuando un agente de inteligencia profesional emprende el camino de la guerra. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjanos un comentario indicando de qué región nos miras. Y ahora, volvamos al relato. La lluvia en este asentamiento siempre había tenido un regusto a cobre. André Petrovich estaba en el porche de la morgue, observando cómo las pesadas gotas se estrellaban contra el asfalto gris. Acababa de pasar por el procedimiento de identificación. El médico dijo que ella había muerto sin sufrir. El médico mintió. André había visto la muerte con demasiada frecuencia como para confiar en fábulas de un final fácil. Múltiples fracturas y un grave traumatismo craneal atestiguaban lo contrario. Yelena murió con dolor y miedo. Simplemente regresaba de la tienda con una bolsa de leche y pan. Tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de borrachos que decidieron divertirse. Se ajustó el cuello de su vieja gabardina. Sus manos no temblaban. Esto le pareció extraño. Dentro se había formado un vacío helado. Donde antes latía un corazón, ahora soplaba una corriente de aire. Había vivido con Yelena 40 años. Ella era la única persona que lo conocía de verdad. Sin embargo, ni siquiera ella lo sabía todo. Para ella, él era un exmilitar de intendencia, un aburrido logístico que revisaba papeles en almacenes. Ella nunca preguntó de dónde venían sus cicatrices en la espalda. Simplemente les aplicaba pomada cuando le dolían con el cambio de tiempo. André bajó los escalones. Su viejo Lada se alzaba en el estacionamiento como una solitaria mancha clara entre todoterrenos negros y coches extranjeros sucios. Se puso al volante. El interior olía a cuero gastado y al aromatizante de vainilla que adoraba su esposa. En el asiento del pasajero yacía su paraguas. André lo miró. Un nudo se formó en su garganta. Tragó. Estaba prohibido llorar. Las lágrimas nublan la vista, y ahora necesitaba una visión clara. Se dirigió a la comisaría. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal. La ciudad tras la ventana parecía gris y desolada. Un típico centro regional ruso, edificios de paneles con juntas negras, carreteras destrozadas, vallas publicitarias con promesas de una vida mejor. Aquí el tiempo se había detenido aproximadamente en los años 90. El poder pertenecía a quienes tenían la fuerza. La ley servía solo de decoración. En el despacho del investigador olía a café barato y tabaco. El mayor Sobolev estaba sentado a la mesa, hojeando papeles. Era corpulento y fofo. Su rostro expresaba un aburrimiento universal. Ni siquiera le ofreció asiento a André. André permaneció de pie junto a la entrada. Miraba al mayor, y no veía a un oficial, sino a un comerciante. Sobolev comerciaba con su conciencia. El mayor declaró que no había testigos. Las cámaras de vigilancia en ese tramo de calle estaban en mantenimiento precisamente a esa hora y en ese minuto. ¡Qué coincidencia! André lo escuchaba en silencio. Comprendía cómo funcionaba este sistema. Sobolev hablaba con frases aprendidas de memoria. Un accidente. La mujer se cayó sola. Probablemente la empujaron, pero es imposible determinar quién lo hizo. Oscuridad y lluvia. El caso será suspendido. André preguntó por un jeep plateado que habían visto los vecinos. El mayor se tensó. Sus pequeños ojos se movían nerviosos. Respondió que no había ningún coche similar en las descripciones.
André lo entendió todo. El mayor sabía de quién era el coche. Toda la ciudad lo sabía. Eran los hombres de Arsén Bakoev, apodado el Sultán, dueño del mercado de la ciudad y de la mitad de las propiedades locales. André asintió. No discutió, no gritó ni exigió justicia. Era inútil. Sobolev esperaba una histeria, esperaba amenazas, pero el viejo frente a él simplemente asintió y se volvió hacia la salida. En la puerta, André se detuvo. Dijo que Dios lo ve todo. El mayor sonrió y replicó que Dios está muy alto y los jefes muy lejos. André salió al pasillo. Allí vio a un joven con una chaqueta de cuero bebiendo café de una máquina expendedora. El joven le guiñó un ojo y entró en el despacho de Sobolev sin llamar. Desde el despacho se oyó una carcajada. El camino a casa duró 30 minutos. André vivía en un viejo edificio de 5 pisos en las afueras. El patio estaba lleno de coches. El parque infantil cubierto de hierba. Subió al 3er piso. La llave giró en la cerradura con su sonido habitual. El apartamento lo recibió con silencio. Era el silencio más terrible de su vida. El silencio de la ausencia. En el perchero colgaba su abrigo. En la mesita de noche estaban sus gafas. En la cocina, sobre la mesa, una taza de té a medio terminar. Andrés se dio cuenta de que su vida se había detenido. Una llamada telefónica cortó el silencio como un cuchillo. El viejo aparato del pasillo sonaba sin parar. Andrés se levantó lentamente. Sabía quién llamaba. La intuición, desarrollada a lo largo de años de servicio en las fuerzas especiales, nunca le había fallado. Descolgó el auricular. La voz al otro lado era lánguida y burlona. Era el propio Sultán. Arsén Bakoev rara vez llamaba a los simples mortales. Pero al parecer, la situación requería su intervención. Ni siquiera se presentó. Fue directo al grano. Dijo que había oído hablar del dolor de André. Expresó sus condolencias. En su voz había tanta compasión como en la de un cocodrilo antes de la cena. El sultán ofreció ayuda, dinero para el funeral, cantidades considerables, a cambio de un pequeño favor. André debía retirar la denuncia de la policía y, en general, olvidarse de ese distrito. Y aún mejor, vender el apartamento e irse a un pueblo. El sultán había echado el ojo a esa casa hacía tiempo. La ubicación era buena, el parque cerca. Se podía construir un rascacielos de lujo. André guardó silencio. Escuchó la respiración del sultán, escuchó el ruido de fondo. En algún lugar sonaba música, los tenedores golpeaban los platos. El sultán estaba en un restaurante celebrando otro día exitoso. El sultán preguntó por qué el maestro guardaba silencio. Preguntó si se había tragado la lengua. Luego su voz se endureció. Dijo que a los ancianos les hacía daño preocuparse. El corazón podría no resistir o el gas explotaría. Cualquier cosa puede pasar en casas viejas. Era una amenaza directa. No solo habían matado a su esposa, querían borrarlo a él mismo, reducirlo a polvo. André respondió con una sola palabra: «No». Y colgó el teléfono. Arrancó el cable de la toma de corriente. No habría más llamadas. La conversación había terminado. La guerra había comenzado. Se dirigió al baño, abrió el grifo de agua fría, se lavó la cara. Desde el espejo lo miraba un viejo. Cabello gris, arrugas profundas, ojos apagados. El profesor de historia André Petrovich. Pensionista, viudo, nadie. El disfraz perfecto. Había llevado esa máscara durante 30 años. Se había fusionado tanto con ella que casi había olvidado su verdadero rostro. Era hora de recordarlo. Sacó una maquinilla de afeitar del armario. Se afeitó cuidadosamente. Cortó la barba de 3 días. Su piel quedó suave. Su rostro rejuveneció. Sus ojos cambiaron. En ellos apareció un brillo frío de acero. Era la mirada de un depredador que había olido sangre. Se puso ropa interior limpia, una camisa fresca. Era una vieja costumbre. Antes de una misión de combate, uno debe estar limpio. Si te hieren, menos riesgo de infección. Si te matan, no te avergüenzas ante el médico forense. Sonrió a su reflejo.
El humor negro siempre le había ayudado a sobrevivir. Andrés se vistió. Pantalones gruesos, suéter, chaqueta de tormenta, botas resistentes de suela gruesa. Tomó el reloj del estante. Un viejo reloj de mando le dio cuerda. El tic-tac lo tranquilizaba. El tiempo había empezado a correr. Salió del apartamento y cerró la puerta con 2 vueltas. La vecina, tía Valia, se asomó al rellano. Quería preguntar por el funeral, pero al ver el rostro de André, se detuvo y cerró la puerta rápidamente. Sintió la amenaza que emanaba de él. Un miedo animal. La cooperativa de garajes Sever estaba a 20 minutos a pie. André caminó por los terrenos baldíos y las vías del tren. La lluvia se intensificó. El viento le golpeaba la cara, pero él no sentía frío. Dentro de él ardía un fuego, pero no era el fuego de la histeria. Era un fuego azul uniforme de un soplete de gas, una ira controlada. El garaje número 412 era su refugio. Aquí pasaba los fines de semana, arreglaba el coche, cortaba madera. Los vecinos de los garajes lo consideraban un hombre habilidoso, un poco reservado, pero inofensivo. A menudo lo invitaban a beber vodka. Él siempre se negaba, decía que tenía una úlcera. Ellos asentían con compasión. André abrió las pesadas puertas metálicas. Dentro olía a gasolina, aceite de motor y polvo. La luz tenue de una bombilla sacó de la oscuridad un banco de trabajo cubierto de herramientas. Estantes con botes de pintura, neumáticos viejos en la esquina, un garaje ordinario de un pensionista ordinario. Entró y cerró la puerta trasera tras de sí. Corrió el cerrojo. Ahora estaba solo en su reino. Se acercó al foso de inspección, apartó las tablas que cubrían el descenso y bajó. Allí estaba húmedo y fresco. En la pared lateral del foso había un nicho tapiado con ladrillos. A simple vista, una mampostería común, sucia y hollín. Pero André conocía el secreto. Cogió una palanca y forzó uno de los ladrillos. Este salió fácilmente de su ranura. Detrás, otro. Un tercero. Era una pared falsa. Detrás de ella se escondía una caja fuerte metálica, empotrada en el suelo. Marcó el código en la cerradura mecánica. Los números hacían clic en el silencio como disparos. La puerta chirrió y se abrió. No había kalashnikovs ni lanzagranadas. Las armas son difíciles de esconder y por ellas es fácil ir a la cárcel. Allí yacía algo mucho más terrible para quienes saben usarlo. La herencia de su vida pasada. Las herramientas de un agente saboteador que trabaja en la retaguardia profunda. Andrés sacó un paquete aceitado. Lo desplegó en el banco de trabajo. A la luz de la lámpara brillaron objetos. Un carrete de cuerda de piano delgada, un juego de ganzúas, pinzas quirúrgicas, varios botes con reactivos químicos. Las etiquetas de los botes estaban borradas, pero él sabía de memoria lo que había allí. Potasio, magnesio, ácido concentrado, glicerina. Sacó una vieja libreta con cubierta de hule, su diario de observaciones, su libro de texto. Allí había esquemas de las comunicaciones urbanas, planos de colectores, mapas de redes eléctricas. Había recopilado estos datos durante años, así, por costumbre, de formación profesional. Siempre estudiaba el terreno donde vivía, buscaba rutas de escape, puntos débiles, vulnerabilidades. Ahora esos conocimientos le serían útiles. André hojeó las páginas. Aquí está el esquema del mercado, el mismo mercado donde reinaba el sultán. Una vieja construcción soviética. El sistema de ventilación está conectado con los sótanos. Las salidas de incendios están bloqueadas por los puestos. El cableado eléctrico no se ha cambiado desde los años 80. Esto no era una fortaleza, era una ratonera. Y él sabía cómo cerrar el resorte. Sacó otro objeto de la caja fuerte. Una pequeña caja. En ella había ampollas, nitroglicerina, adrenalina y analgésicos potentes. Su corazón estaba desgastado. Los médicos le habían dicho hace tiempo que necesitaba reposo. Cualquier estrés podía ser el último, pero no iba a morir en la cama. Moriría en combate, como corresponde a un soldado. Andrés se inyectó.
El medicamento le quemó la vena. Un minuto después, su corazón latió con más regularidad. Su respiración se hizo más profunda. El dolor en el pecho disminuyó. Sintió una oleada de fuerza. La química hizo su trabajo. El organismo se movilizó. Empezó a preparar la mochila, nada superfluo. Una linterna, un cuchillo, alicates, un rollo de cinta aislante, varias botellas de plástico vacías, una bolsa de fertilizantes que había comprado en la tienda de jardinería una semana antes, azúcar común del supermercado. En manos hábiles, estas cosas inofensivas se convierten en armas de destrucción masiva. Trabajaba rápido y con precisión. Sus dedos recordaban cada movimiento. 30 años enseñando historia no habían borrado las habilidades adquiridas en la escuela de élite. Podía montar una bomba con los ojos cerrados. Podía hacer veneno con lo que había bajo el fregadero en cualquier cocina. Era un ingeniero del caos. Andrés se detuvo y miró sus manos. La piel estaba vieja y seca. Las venas hinchadas, pero el agarre seguía siendo de hierro. Apretó el puño. Los nudillos se pusieron blancos. Recordó la clase que impartió la semana pasada. El tema era el movimiento partisano durante la Gran Guerra Patria. Les contaba a los niños cómo la gente sencilla luchaba contra los invasores, cómo volaban trenes, quemaban almacenes, destruían al enemigo en su propia tierra. Los niños escuchaban a medias, sentados con sus teléfonos. Estaban aburridos. Para ellos, era solo historia, lejana e inútil. Ahora la historia se repetía. Los ocupantes estaban de nuevo en la ciudad. No hablaban alemán, hablaban ruso. Pero los métodos eran los mismos. Terror, violencia, saqueo. Se consideraban dueños de la vida. Pensaban que el pueblo era un rebaño que aguantaría todo. Arsén Bakoev se equivocó. No atacó a la persona adecuada. Despertó una fuerza que no podía comprender. André puso en su mochila una fotografía de Yelena. En ella sonreía. Era una foto de sus vacaciones en Sochi 10 años atrás. Ella era feliz. El viento le revolvía el pelo. El sol le deslumbraba los ojos. Él le había prometido entonces que siempre la protegería. No cumplió su promesa. No estuvo a su lado cuando ella moría en el asfalto mojado. No le sostuvo la mano. No le cerró los ojos. Fue su culpa, su pecado. Y solo podía redimirlo con sangre, con la sangre de sus enemigos. Andrés cerró la mochila, se la echó a los hombros. El peso era familiar, agradable. Lo anclaba, le daba un propósito. Apagó la luz del garaje. La oscuridad lo abrazó como a un viejo amigo. Salió a la calle. La lluvia había cesado. El aire estaba frío y limpio. A lo lejos ululaba una sirena. La ciudad dormía. La ciudad no sabía que esa noche el veneno correría por sus venas. André Petrovich, profesor de historia de categoría superior, había muerto unas horas antes en la morgue junto con su esposa. Ahora por la calle caminaba el alias Fantasma, y él iba a dar su última lección. El tema de la lección sería la retribución. El mercado de la ciudad Yuzhny, del sur, recordaba a un tumor canceroso en el cuerpo de la ciudad. Había crecido desde las hileras espontáneas de los años 90 hasta laberintos de pabellones de plástico y contenedores metálicos. Aquí olía a cebolla frita, col podrida y plástico chino barato. Este era el corazón del imperio del sultán. Aquí circulaba dinero en efectivo que no veían los inspectores de impuestos. Aquí se vendía de todo, desde vodka falsificado hasta teléfonos robados. Y aquí mismo se encontraban los enormes almacenes frigoríficos que abastecían de carne a la mitad de la región. André Petrovich entró al mercado por la puerta trasera, donde descargaban los camiones. Nadie lo reconoció ni podía reconocerlo. Había desaparecido el profesor de historia con su traje formal. Había aparecido un loco de la ciudad con un chaleco acolchado grasiento, encontrado en el altillo, y un gorro ushanka con una oreja arrancada. Deliberadamente no se había lavado durante un día y se había frotado la ropa con aceite de pescado rancio. El olor que emanaba de él
era tal que la gente se apartaba instintivamente. Arrastraba los pies, llevando consigo un carro sucio con trozos de cartón. Murmuraba incomprensiblemente, moviendo la cabeza. Era el disfraz perfecto. La gente trata de no mirar a los tontos y a los indigentes. Se vuelven transparentes para ellos, parte del paisaje, como los cubos de basura o los charcos. Andrés se movía lentamente, pero su mirada fijaba cada detalle. Ahí está el puesto de guardia del edificio administrativo. 2 hombres robustos con camuflaje se aburren mirando sus teléfonos. Las cámaras cuelgan por el perímetro, pero en 2 puntos ciegos se solapan. Los instaladores hicieron un mal trabajo. Lo anotó en su memoria. Se acercó al pabellón de la carne. Era un enorme edificio tipo hangar, revestido de siding. A lo largo de la pared se extendían gruesos conductos de ventilación. El zumbido de los acondicionadores de aire industriales ahogaba el ruido de la multitud. Andrés se detuvo, fingiendo ajustar el cartón en el carro. Inmediatamente se le acercó un joven guardia con una porra de goma en el cinturón. Cara malvada, llena de granos. Típico síndrome del vigilante. «Vete de aquí, viejo», ladró el joven levantando una pierna. «Esto no es un basurero». Pateó el carro. El cartón se esparció por el asfalto sucio. Andrés se encogió asustado, cubriéndose la cabeza con las manos. «No me pegue, hijo. Solo estoy buscando cajas», gimió con voz temblorosa. «Para comprar pan». El guardia escupió con desprecio. «Vete, te digo, antes de que te rompa los huesos, que no vea ni tu sombra aquí». André empezó a recoger el cartón con agitación, haciendo reverencias y disculpándose. El guardia perdió interés en él y se dio la vuelta, encendiendo un cigarrillo. No notó cómo el viejo loco miró atentamente la cerradura que aseguraba la rejilla de la entrada técnica al sótano. Un candado chino. Se abre con un clip en 3 segundos y justo encima de la entrada, la toma de aire del sistema de refrigeración principal. ¡Suerte! Andrés se alejó, encorvado y humillado. Dentro de él no había ofensa, solo la fría satisfacción de un agente de inteligencia que había obtenido los datos necesarios. Se dejó humillar para volverse invisible. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. Recordó el rostro del guardia. Ese joven, sin saberlo, acababa de firmar la sentencia para el negocio de su jefe. De regreso en el garaje, Andrés se quitó los harapos sucios, se duchó allí mismo, bajo un tanque de agua improvisado, quitándose el olor a mercado y la humillación. El corazón le latía de forma irregular, la edad se hacía sentir. Tomó una pastilla y se sentó en el banco de trabajo. Ahora venía la segunda parte del plan. El apoyo material. En las tiendas no se podía comprar lo que necesitaba sin pasaporte ni preguntas adicionales, pero él conocía un lugar donde abundaban los productos químicos, y donde la seguridad consistía en una abuela somnolienta o un vigilante bebedor. Su querida escuela número 8. Esperó hasta la madrugada. La lluvia volvió a arreciar, convirtiendo las calles en ríos. Esto le venía bien. Menos transeúntes, menos patrullas. Andrés se puso una chaqueta oscura con capucha y tomó una mochila deportiva normal. La escuela se alzaba como un monolito oscuro en medio del barrio residencial. Las ventanas, negras y vacías. Solo una tenue farola brillaba sobre la entrada. André conocía este edificio mejor que su propio apartamento. Había trabajado allí 20 años. Sabía qué tabla del suelo chirriaba en el salón de actos y qué llave se atascaba en la sala de profesores. No entró por la entrada principal. Rodeó el edificio y bajó a un hueco junto a la ventana del sótano. Allí había un viejo marco de madera que el conserje Petrovich llevaba 5 años prometiendo cambiar. Los clavos estaban podridos. El cerrojo se sostenía por un milagro. André forzó el marco con un cuchillo. Se abrió con un gemido suave. Se deslizó dentro como una culebra. Olía a tiza, a trapo de piso y a infancia. Un extraño y conmovedor olor a escuela vacía. Recorrió el oscuro pasillo del sótano.
Subió por la escalera lateral al segundo piso. Sus pasos eran silenciosos. Se movía de puntillas, rodando desde el talón, como le habían enseñado en las fuerzas especiales. El laboratorio de química estaba al final del pasillo. La cerradura de la puerta era ridícula. André la abrió con una ganzúa en 5 segundos. Dentro olía a reactivos. La luz de la luna caía sobre las hileras de pupitres, sobre la tabla periódica de los elementos en la pared. Se sintió un ladrón en su propia casa, pero su conciencia callaba. Ahora no era un templo de la ciencia, sino un almacén de municiones. Entró en la sala del técnico. Los armarios con puertas de cristal estaban cerrados. Los abrió con cuidado. La luz de su linterna de bolsillo con filtro rojo se deslizó por los estantes. Aquí estaba: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico concentrado, permanganato de potasio, sodio metálico en un frasco con queroseno. Y lo más importante, un frasco con un líquido aceitoso, ácido butírico. Incluso cerrado, desprendía un débil olor a aceite rancio. Andrés sabía que el ácido butírico puro olía a podrido, pero si se mezclaba con ciertos componentes y se pulverizaba, el olor se intensificaría cientos de veces. Sería el olor a carne putrefacta, vómito y cuerpo sin lavar al mismo tiempo. Un olor que se incrusta en las paredes, en la ropa, en los alimentos. Un olor imposible de eliminar ventilando. Colocó con cuidado los recipientes en la mochila, intercalándolos con trapos para que no hicieran ruido. También tomó varios matraces de vidrio, tapones de goma y temporizadores de un viejo aparato de laboratorio. Al salir del despacho, echó un vistazo al escritorio del profesor. Allí estaba el libro de registro de la clase 9A, su clase. Mañana tenían una prueba sobre las reformas de Pedro el Grande. No habría sustituto. Los niños se alegrarían. Esta idea lo hirió como una aguja afilada. No solo traicionaba la ley, traicionaba a sus alumnos, abandonándolos. Pero no había otro camino. Cerró la puerta y se disolvió en la oscuridad de los pasillos. En el garaje se transformó en un alquimista. Sobre la mesa había matraces y botes. Trabajaba con una mascarilla y guantes de goma gruesos. Un movimiento en falso. Y sufriría una quemadura química o se intoxicaría con los vapores. No estaba creando una bomba. Una explosión era demasiado simple y rápida. Estaba creando un dispositivo para el sabotaje económico. La construcción era ingeniosamente simple. 2 recipientes de plástico conectados por un tubo. En uno, el ácido. En el otro, un reactivo que producía una violenta reacción gaseosa con la liberación de un hedor monstruoso. Entre ellos, una delgada membrana de plástico que el ácido corroería en un tiempo determinado. Calculó el grosor de la membrana. 3 horas. Ese tiempo sería suficiente para instalar el dispositivo y marcharse. Cuando el ácido corroyera el plástico, los componentes se mezclarían. La reacción sería violenta, con liberación de calor y una enorme cantidad de gas. El gas, a presión, saldría por una boquilla. Hizo 3 de estos dispositivos, los empaquetó en cajas de zapatos discretas, envueltas con cinta adhesiva negra. Encima, sujetó potentes imanes de viejos altavoces. Las manecillas del reloj marcaban las 3 de la mañana. La hora más oscura, la hora del fantasma. André volvió a vestirse de oscuro. La mochila se había vuelto más pesada. Sentía el peso de cada gramo, pero era un peso agradable. El peso de la retribución. Regresó al mercado. Ahora no era un mendigo. Se movía entre las sombras, utilizando los pliegues del terreno. La lluvia caía a cántaros, ahogando cualquier sonido. Los guardias estaban en sus cabinas, calentándose con estufas y viendo la televisión. Ni se les ocurría hacer una ronda con ese tiempo. Estaban demasiado seguros de su impunidad. «Aquí todo es nuestro», decía el sultán. Esa seguridad los arruinaría. Andrés se acercó a la pared trasera del pabellón de la carne, la misma reja que había visto de día. La cerradura hizo clic y se abrió. Penetró en el vestíbulo técnico. El zumbido de los ventiladores era ensordecedor. Enormes aspas impulsaban el aire hacia adentro, enfriando toneladas de carne. Sacó el primer dispositivo,
Accionó el interruptor, abriendo el acceso del ácido a la membrana. El temporizador estaba en marcha. No se oía una cuenta atrás, pero estaba ocurriendo. La química es implacable. Pegó la caja con un imán a la pared interior del conducto de aire, justo delante del ventilador de succión. Las aspas atraparían el gas y lo dispersarían por todo el sistema de ventilación. Cada cámara, cada frigorífico, cada trozo de carne se impregnaría de ese hedor. André instaló otros 2 dispositivos en otras ramas de la ventilación para cubrir todo el complejo. Cuando terminó, sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de tensión. Se secó el sudor de la frente. Ahora, la retirada, la parte más peligrosa. Ya se disponía a salir del vestíbulo cuando oyó pasos. Botas pesadas chapoteaban en los charcos. La luz de una linterna cortaba la oscuridad. Un guardia había decidido salir a orinar. Andrés se quedó inmóvil. Se apretó contra la sombra detrás de un contenedor de basura. Su corazón dio un vuelco. Si lo encontraban allí, con una mochila llena de químicos, ninguna leyenda lo cubriría. El haz de la linterna se deslizó por la pared a medio metro de su cabeza. El guardiacol se detuvo, desabrochándose la bragueta. Estaba tan cerca que André podía oler el tabaco barato. «¡Vaya tiempo, joder!», masculló el guardia en voz alta. André palpó en su bolsillo la empuñadura del cuchillo. No quería matar a un peón. Pero si giraba la cabeza, el guardia terminó su asunto. Escupió y se dio la vuelta. La puerta de la caseta se cerró de golpe. André exhaló. El aire salió silbando de sus pulmones. Se quedó inmóvil 5 minutos más, calmando su pulso. Luego, se deslizó silenciosamente hacia afuera, cerró la cerradura y se disolvió en la noche. Por la mañana, estaba sentado en la cocina bebiendo té. Encendió el canal de televisión local. En las noticias, mostraban un reportaje desde el mercado. La periodista estaba de pie frente al cordón policial, tapándose la nariz con un pañuelo. Incluso a través de la pantalla se sentía el pánico. Un incidente extraordinario en el mercado central, decía con voz nasal. Gas desconocido, evacuación del personal. Según datos preliminares, más de 50 toneladas de productos cárnicos han sido estropeadas. Los daños se estiman en decenas de millones de rublos. La cámara enfocó la cara del sultán. Estaba rodeado de sus hombres y les gritaba al jefe de seguridad. Estaba rojo de ira. Su traje impecable parecía ridículo en medio del alboroto y el hedor. Andrés sonrió. No era una sonrisa de alegría, era una mueca. La primera lección había sido aprendida. Tema: consecuencias económicas de la pérdida de vigilancia. El teléfono de la mesa seguía en silencio. Andrés sabía que el sultán no iba a llamar ahora. El sultán buscaría a la rata entre los suyos. Pensaría que eran competidores o que alguien cercano lo había traicionado. El ácido butírico no solo estropeó la carne, sino que envenenó la atmósfera de confianza en la banda. Andrés sacó una hoja de papel en blanco del cajón de la mesa. Empezó a escribir una lista de aquellos que estaban en el círculo del sultán. El jefe de seguridad, el contable, la mano derecha, el sobrino del sultán llamado Damir. Ahora, había que ayudar al sultán a encontrar al culpable. André Petrovich sacó de la estantería una vieja impresora. Tenía que imprimir varios documentos interesantes, falsos, por supuesto, pero que parecieran muy convincentes. La lección de historia continuaba. Siguiente tema: golpes de palacio y guerras civiles. Arsén Bakoev, apodado el Sultán, estaba sentado en su despacho en la última planta del centro comercial Olimpo. Enormes ventanales panorámicos daban a la ciudad, que él consideraba de su propiedad. Pero hoy la vista no le alegraba. La ciudad parecía gris y hostil. Abajo, en el mercado, seguían de guardia los coches del Ministerio de Emergencias y de la Inspección Sanitaria. El hedor se había impregnado en el hormigón tan profundamente que, incluso en el 5º piso, el sultán sentía el olor fantasma a podrido. Lanzó un vaso de cristal contra la pared.
El caro whisky se esparció por el estuco veneciano. Su imperio había recibido un golpe bajo. 50 toneladas de carne dadas de baja. Los proveedores exigían una indemnización. El servicio sanitario, al que había alimentado durante años, de repente se acordó de las leyes y cerró los pabellones hasta la desgasificación completa. Alguien, muy inteligente y malvado, había apagado su máquina de hacer dinero. Frente a la mesa estaba el jefe de seguridad, el exluchador, Saur. Se movía de un pie a otro y miraba al suelo. Sus orejas rotas ardían. Comprendía que era culpable, pero no entendía cómo había sucedido. Las cámaras no mostraban nada, solo un vagabundo con un carrito y el guardia Kolya, que había salido a orinar. El sultán se acercó a Saur. Era más bajo, pero de él emanaba una ola de agresión animal. Le preguntó en voz baja quién lo había hecho. Saur murmuró algo sobre los competidores, sobre que los de la ciudad hacía tiempo que querían apropiarse del mercado. El sultán le dio una bofetada en la cara. El sonido fue seco y contundente. André Petrovich observaba la entrada de la oficina del sultán a través de una mira telescópica. Estaba sentado en el ático de una casa de enfrente, a 300 metros. No tenía rifle. Tenía unos potentes binoculares y un micrófono direccional que había construido con una vieja antena parabólica y un audífono. Los cristales de doble acristalamiento amortiguaban el sonido, pero la vibración del cristal podía leerse con un láser. Él no tenía láser. Leía los labios y el lenguaje corporal. Vio el golpe, vio el miedo en los ojos del grandullón, vio la ira del sultán. Todo iba según el plan. El enemigo estaba desorientado y enojado, y la ira es mala consejera. La ira lleva a cometer errores. André bajó del ático. Hoy tenía otra tarea. Necesitaba echar leña al fuego de la paranoia que había encendido. Se dirigió al coche de Damir, el sobrino y mano derecha del sultán. Damir vivía en un complejo residencial de lujo con acceso restringido. Para una persona común era una fortaleza. Para un coronel del GRU, solo otra pista de obstáculos. Andrés sabía que Damir amaba dos cosas: la cocaína y los juegos de azar. Y sabía que Damir envidiaba secretamente a su tío, y creía que se había estancado en el trono. Andrés se infiltró en el aparcamiento subterráneo disfrazado de mensajero de una empresa de reparto. El uniforme lo había comprado en un mercadillo. Una caja de pizza en las manos desviaba la atención. Los guardias de la entrada ni siquiera le miraron la cara. Solo vieron el logotipo de la pizzería. El jeep negro de Damir estaba en el lugar VIP. Andrés se acercó al coche. Miró a su alrededor. Las cámaras vigilaban el perímetro, pero entre las columnas había zonas muertas. Se deslizó a la sombra. Sacó de su bolsillo una fina regla metálica. Un minuto después, la puerta del jeep estaba abierta. André no entró. Simplemente colocó una pequeña grabadora y una carpeta con documentos debajo del asiento del conductor. En la carpeta había impresiones de correspondencia, falsas, por supuesto, pero con un aspecto muy convincente. En ellas, Damir supuestamente negociaba con competidores la fusión de negocios después de la salida de su tío. Había sumas, fechas y detalles de entregas. André pasó la noche elaborando estos textos, usando el argot que había escuchado de los matones. Cerró la puerta con cuidado y aplicó una sustancia especial en la manija, una mezcla de pegamento y polvo de vidrio fino, imperceptible a la vista, pero muy desagradable para la piel. Una pequeña malicia que añadiría irritación. Esa misma tarde, el sultán recibió un mensaje anónimo. Decía que la rata estaba a Punata Sama a su lado, y que las pruebas se encontraban en el coche de la persona más cercana. André estaba sentado en un café frente a la oficina del sultán, bebiendo café. Vio cómo Damir llegaba al edificio. Salió del coche, rascándose la palma de la mano. El cristal de la manija había hecho su efecto. Damir estaba irritado. Subió. 10 minutos después, los guardias salieron corriendo del edificio. Rodearon el coche de Damir y comenzaron a registrarlo. Damir estaba de pie, gritando y agitando los brazos.
No entendía lo que estaba pasando. Cuando Saúl sacó la carpeta de debajo del asiento, el rostro de Damir palideció. André terminó su café. No podía escuchar su conversación, pero conocía el guión. Ahora arrastrarían a Damir arriba. Habría un interrogatorio, duro, posiblemente con tortura. El sultán no se detendría a investigar. Tenía pérdidas y humillaciones ante sus ojos. Necesitaba un culpable, y ahí estaba, justo delante de él. Esa noche comenzó la guerra en la ciudad. Los hombres del sultán comenzaron a presionar a los de Damir. Estos, sin entender por qué los golpeaban, empezaron a responder. El sistema comenzó a devorarse a sí mismo. Se quemaron 2 puestos de shawarma. Alguien rompió los escaparates de la concesionaria de automóviles propiedad del sultán. La policía se movía frenética entre llamadas, sin saber a quién arrestar. El mayor Sobolev desconectó su teléfono. André regresó al garaje. Sentía cansancio. Cada paso le costaba. La pierna, herida aún en Afganistán, le dolía con la lluvia. El corazón funcionaba con interrupciones, saltándose latidos. Se tomó la tensión. 180/100, críticamente alta. Tomó un puñado de pastillas. Tenía que acelerar. Su organismo no aguantaría un asedio prolongado. La siguiente etapa era la desestabilización final. Era necesario privar al sultán de comunicación y de ojos, inhabilitar la sala de servidores donde se guardaban las grabaciones de las cámaras y las bases de datos de los deudores. La sala de servidores estaba en el sótano del mismo centro comercial. André volvió a ponerse su uniforme de trabajo. Ropa oscura, guantes, gorra. Esta vez llevaba algo más serio. Un dispositivo electromagnético casero. Un magnetrón de microondas modificado para ser un emisor direccional. Rudimentario, pero efectivo para quemar la electrónica a través de las paredes. Se infiltró en el pasillo técnico del centro comercial a través de una alcantarilla de desagüe pluvial. El olor allí era horrible, pero lo soportó. Tuvo que arrastrarse unos 200 metros con el agua hasta las rodillas. Las ratas huían del haz de la linterna. Llegó a la pared detrás de la cual zumbaban los servidores. Instaló el dispositivo en un trípode, conectó una batería de taladro. Presionó el botón. Se escuchó un zumbido suave. La luz del aparato parpadeó. Detrás de la pared algo hizo clic. Luego sonó la sirena de alarma de incendios. La electrónica no soportó el impulso. Los discos duros se quemaron, convirtiéndose en inútiles trozos de metal. André comenzó a recoger el equipo, y entonces sucedió lo que temía, la vejez. Se levantó bruscamente, y la vista se le nubló. La cabeza le dio vueltas. Se tambaleó y golpeó con el hombro una pila de viejos tubos metálicos apilados contra la pared. El estruendo resonó por el sótano como un cañonazo. Andrés se quedó inmóvil. Oyó pasos arriba. La guardia ya venía corriendo. La sirena aullaba, pero el sonido de los tubos la tapó. ¿Quién está ahí? ¡Alto!, se oyó un grito. El haz de la linterna encontró la figura de André. Un joven guardia con una pistola en la mano estaba al final del pasillo. Estaba asustado. Sus manos temblaban. ¡Manos arriba!, gritó, con la voz rota. André levantó lentamente las manos. En la derecha apretaba el magnetrón, que parecía un arma extraña. El guardia podía disparar. «No dispares, hijo», dijo André con calma. «Soy electricista, estoy arreglando un fallo». El guardia dudó. Tenía delante a un anciano, pero el instinto le decía que ese anciano era peligroso. «¡De rodillas! ¡Rápido!», gritó, dando un paso adelante. André evaluó la distancia, 10 metros, demasiado lejos para un lanzamiento. No había a dónde correr. Detrás, un callejón sin salida. El guardia se acercó. 5 metros. 3. Cometió un error. Se acercó demasiado, manteniendo la pistola extendida. André actuó por reflejos. Lanzó la pesada batería directamente a la cara del joven. Este se cubrió instintivamente con las manos. Un disparo resonó en el techo. Al siguiente instante, André estaba a su lado. Un golpe con el borde de la palma en la garganta,
Una zancadilla. El guardia cayó al agua sucia. La pistola salió volando. El joven jadeaba, intentando respirar. André se abalanzó sobre él. Vio los ojos asustados del muchacho, muy joven, probablemente recién salido del ejército. André podría haberle roto el cuello con un solo movimiento. Hubiera sido lo correcto, sin testigo, sin problemas. Pero miró esos ojos y vio a sus alumnos. Noveno A, Petrov, Sidorov, los mismos tontos que solo querían ganar dinero. André no pudo. Él no era un asesino, era un guerrero. Y los guerreros no matan a los desarmados y vencidos si hay elección. Golpeó al joven con la empuñadura del cuchillo en la sien, con precisión y dosificación, para dejarlo inconsciente, pero sin matarlo. El joven se desplomó. André se levantó con dificultad. El pecho le dolía. La respiración le salía silbando de la garganta. Recogió la pistola. Una Makarov. El cargador lleno. Se la metió en el cinturón. Ahora estaba armado. Pero había dejado rastro. Lo habían visto. El guardia se recuperaría y lo describiría. Alto, canoso, de negro. Andrés sacó un rotulador del bolsillo. En la frente del guardia dibujó una cruz. Era una señal, un símbolo. Que el sultán adivinara qué significaba. Una secta, vengadores o simplemente una marca de muerte. Salió del sótano un minuto antes de que irrumpiera allí el grupo de operaciones del sultán. En la calle, se disolvió entre la multitud de curiosos que observaban la evacuación del centro comercial. Por la tarde, la ciudad zumbaba de rumores. Se decía que habían encargado a un sicario de Moscú para el sultán, que había comenzado una guerra de clanes, que el mercado estaba maldito. El sultán estaba sentado en su destrozado despacho. Los servidores destruidos. Damir, golpeado y encerrado en el sótano. No había confesado nada. El guardia había recuperado la conciencia y había contado sobre un anciano canoso, que se movía como un ninja. Un anciano. El sultán recordó al maestro, al mismo a quien había llamado, a quien había descartado. No puede ser, susurró el sultán. Es solo un viejo, un maestro de escuela. Ordenó a Saúl que buscara el expediente completo de André Petrovich, no el de recursos humanos de la escuela, sino el completo. A través de sus contactos en el FSB. Una hora después, Saúl regresó. Estaba pálido. En sus manos sostenía la impresión. Arsén Bakoevich. La voz de Saúl temblaba. Estamos perdidos. El sultán le arrebató la hoja. Había muchas líneas tachadas. La clasificación alto secreto. Pero algo quedaba. Afganistán, Angola, Chechenia, rango, coronel del GRU. Especialidad. Actividades de sabotaje y reconocimiento. Condecoraciones. 2 órdenes de la Estrella Roja. Orden del Valor. Estado al retirarse. Especialmente peligroso en caso de amenaza para su vida. El sultán se desplomó en la silla. El papel se le cayó de las manos. No estaba luchando contra competidores. Estaba luchando contra el fantasma de una guerra pasada. Contra un hombre que sabía matar cuando el sultán aún gateaba bajo la mesa. «Reúne a todos», dijo el sultán con voz ronca. «A todos los que haya. Vamos a su casa. Quemaremos ese edificio de 5 pisos con él dentro». En ese momento, André estaba en su garaje limpiando la pistola de guerra que había conseguido. Sabía que lo descubrirían. Era cuestión de tiempo. Miró el reloj. Era hora. Sacó del cajón la última pieza preparada, una vieja varilla de puntero escolar. Afiló el extremo como un estilete y le adjuntó una nota. Sabía que irían a su casa. El apartamento estaba vacío, pero no indefenso. André había convertido su acogedor piso de 2 habitaciones en una gran sorpresa. En el pasillo, debajo de la alfombra, una placa de presión conectada a un cilindro de gas lacrimógeno. En el pasillo, un cable trampa con una granada de sonido. Y en la cocina, donde le gustaba tomar el té con Yelena, estaba la trampa principal, un bidón de gasolina y un detonador simple activado al abrir la puerta. No quería volar la casa. La carga era de baja potencia. Solo tenía que crear una pared de fuego,
cortar el camino. Había sacrificado su casa, su pasado, las cosas que le recordaban a su esposa. Era doloroso, pero era necesario. Para construir algo nuevo, hay que quemar lo viejo. Andrés salió del garaje. Ya no volvería allí. Se dirigió hacia la vieja fábrica en las afueras, donde alguna vez se hacían tractores, y ahora solo quedaba un esqueleto de hormigón y hierro oxidado. Era el lugar ideal para el último examen. Sabía que el sultán no lo encontraría en casa, y entonces el sultán empezaría a buscarlo por toda la ciudad. Andrés sacó el teléfono, el mismo desde el que había llamado el sultán. Lo encendió por primera vez en días. Marcó un número. ¿Aló? La voz del sultán era tensa. «Soy el maestro», dijo André con calma. «Te espero en la fábrica Metalist, en la tercera nave. Ven solo o trae a todo tu ejército. Me da igual. La lección comienza». Desconectó el teléfono y lo tiró a los arbustos. Por delante estaba la noche, y esa noche sería larga. La vieja fábrica Metalist moría lenta y majestuosamente. Sus enormes naves, parecidas a esqueletos de animales prehistóricos, se alzaban sobre la zona industrial. Aquí no había luz. Aquí soplaba el viento, aullando en las ventanas rotas y en las cuencas vacías de los pozos de ventilación. El lugar ideal para la última lección. André Petrovich llegó aquí 2 horas antes de la llamada. Conocía esta fábrica. En los 90, cuando a los maestros no les pagaban el sueldo durante medio año, él trabajaba aquí como vigilante nocturno. Recordaba cada pozo, cada escalera, cada pasadizo. Convirtió la tercera nave en una pista de obstáculos. No usó tecnologías complejas. Todo era genial, simple y mortalmente peligroso. En un estrecho pasillo entre las máquinas, tendió un fino alambre de acero a la altura de la espinilla. Si tropezabas, caerías de cara sobre vidrios rotos y clavos oxidados esparcidos por el suelo. Esto se llamaba saludo vietnamita. En el segundo nivel, en la galería, colgó un pesado perfil metálico en una cuerda. Basta con tocar un hilo de pescar imperceptible, y 200 kilogramos de hierro convertirán a una persona en una chuleta. En los rincones oscuros, colocó minas químicas, botellas con cócteles Molotov, equipadas con los encendedores más simples hechos con petardos. André tomó posición en la grúa puente, justo debajo del techo. Desde allí, toda la nave estaba a la vista. Vestía completamente de negro. Su cara estaba untada de hollín. Se fundía con la oscuridad. Revisó su arma, una pistola Makarov de guerra, 7 balas en el cargador, una en la recámara y otro cargador que había encontrado en el guardia. 16 disparos. Poco. Pero no necesitaba abatir a un ejército. Necesitaba romperles el espíritu. Abajo se escuchó el ruido de los motores. La luz de los faros cortó la oscuridad del patio. Habían llegado. André contó 5 coches, 2 jeeps, una furgoneta y 2 turismos. De ellos salieron hombres, unas 20 personas armadas hasta los dientes. Automáticas, escopetas de corredera, bates. El sultán no jugó a la nobleza. Trajo a toda su hueste para matar a un solo anciano. Entraron en la nave. Los potentes haces de las linternas tácticas barrieron las paredes. «¡Sal, viejo!», gritó el sultán. Su voz resonó en las paredes de hormigón. «Sabemos que estás aquí. Ya jugamos suficiente. Sal, y te prometo que morirás rápido». André guardó silencio. Esperó a que se adentraran más. Los bandidos se movían en grupos sintiéndose seguros. Hacían ruido, hablaban entre ellos. No se tomaban la amenaza en serio. Para ellos, era solo una limpieza. Un safari. «¿Dónde está?», preguntó Saúr, moviendo la cabeza. «¿Quizás escapó?». «No escapó», gruñó el sultán. «Él nos llamó, está aquí, busquen». Llegaron al centro de la nave, a la zona de impacto. Andrés sacó una honda del bolsillo, una honda infantil normal con goma reforzada. Puso una tuerca pesada en la bolsa de cuero. Apuntó. ¡Clic! La tuerca golpeó una lámina metálica en algún rincón lejano de la nave.
El sonido fue nítido y fuerte. ¡Allí!, gritó uno de los militantes y abrió fuego. Una ráfaga de automática perforó la oscuridad. Chispas saltaron del metal. Todos se giraron hacia allí. En ese momento, André cortó la cuerda que sostenía un saco de harina justo encima del grupo. El saco cayó y estalló. Una nube blanca cubrió a los bandidos. Empezaron a toser, a frotarse los ojos. La visibilidad se redujo a cero. Los haces de las linternas se topaban con una pared blanca de polvo. «¡No disparen! ¡Le darán a los suyos!», gritó el sultán. André pulsó un botón en un control remoto casero. En el centro de la nube, una granada aturdidora que había fabricado con magnesio y pólvora detonó. Un destello cegador. Un estruendo que ensordeció. Los bandidos, presos del pánico, empezaron a disparar en todas direcciones. Gritos, palabrotas, el tintineo de los casquillos. Se estaban disparando entre ellos. André descendió por una cuerda a la galería del segundo piso. Se movía rápido y silenciosamente. Vio a un militante que se había separado del grupo, frotándose los ojos. André se acercó por detrás. Un golpe con la empuñadura de la pistola en la nuca. El militante se desplomó como un saco. André le quitó un fusil Kalashnikov. Ahora tenía un arma seria. Abajo, el polvo comenzó a asentarse. En el suelo yacían 3 heridos por sus propias balas. El sultán comprendió lo que estaba sucediendo. «Dispersarse», ordenó. «En parejas. Revisen cada rincón. Encuentren a la rata». Los grupos se dividieron. Esto era lo que André esperaba. «Divide y vencerás». 2 bandidos se dirigieron hacia la escalera que llevaba a la galería. El primero pisó el hilo tensado. Desde arriba, con un estruendo, cayó un haz de armaduras. Quedó clavado al suelo. El segundo, horrorizado, retrocedió y metió el pie en una trampa de lobo. Una abertura tecnológica en el suelo que André había cubierto con cartón. El crujido de un hueso, un grito de dolor. André ya estaba en el otro extremo de la nave. Disparaba tiros únicos, no para matar, sino para suprimir. Las balas arrancaban trozos de hormigón junto a las cabezas de los enemigos, obligándolos a pegarse al suelo. Jugaba con ellos. Estaba en todas partes y en ninguna. El fantasma. Saur, con 2 de sus hombres, se abría paso hacia la salida arrastrando a un herido. ¡Alto! La voz de André sonó desde arriba, amplificada por la acústica de la nave. La lección no ha terminado. Nadie saldrá de la clase sin el permiso del maestro. Disparó a las ruedas de los coches aparcados junto a la puerta. Los neumáticos reventaron. Las rutas de escape cortadas. El sultán se quedó con 3 guardaespaldas en el centro de la sala, refugiado detrás de bloques de hormigón. Estaba asustado. Por primera vez en su vida se enfrentaban a algo que no podía comprar ni intimidar. «¿Cuánto necesitas?», gritó. «¿1 millón? ¿2? ¿10? Te daré todo, solo déjame ir». «No tienes lo que necesito», respondió André desde la oscuridad. «Necesito la vida de mi esposa. ¿Puedes devolverla?» «Fue un error», chilló el sultán. «Mis chicos se extralimitaron. Los castigaré. Yo mismo los mataré». «Ya estás castigado», dijo André. Lanzó un cóctel molotov. La botella se rompió frente al refugio del sultán. El fuego formó una pared que los separó del resto de la nave. El calor golpeó sus caras. Los guardaespaldas entraron en pánico. Uno salió corriendo de detrás del bloque y huyó. Una bala de André lo alcanzó en el hombro. Cayó. El segundo arrojó su arma. Levantó las manos. «No dispares. Me rindo». «Vete», dijo André. «Corre». El joven no se hizo esperar. Corrió hacia la salida saltando sobre sus compañeros heridos. Tras él, huyeron los demás supervivientes. Las ratas huían del barco que se hundía. La lealtad al sultán se evaporó con el humo de la pólvora. En la nave solo quedaron 2, el maestro y el alumno, el verdugo y la víctima. El sultán estaba sentado detrás del bloque de hormigón, empuñando una pistola dorada. Sus manos temblaban tanto que no podía apuntar.
El fuego se extinguía, iluminando su rostro distorsionado por el horror. André bajó. Caminaba despacio, sin esconderse. El rifle automático colgaba de su hombro. En su mano, la pistola. El sultán se asomó y disparó. La bala sacó chispas de una columna a 1 metro de André. André ni siquiera se inmutó. Siguió caminando. El sultán apretó el gatillo de nuevo. Falló. De nuevo. Falló. En pánico, accionó el cerrojo. El cartucho se atascó. El arma dorada que llevaba para impresionar lo había traicionado en el momento más crucial. André se acercó a 5 pasos. «Suéltala», dijo en voz baja. El sultán le lanzó la pistola a André. Este la esquivó. «¡No me matarás!», gritó el sultán. «No se me puede matar. Soy el poder, soy la ley. Seré vengado». «¿Por quién?», preguntó André. «¿Por tus secuaces que te abandonaron? ¿O por los policías corruptos sobre los que ya he enviado información comprometida a Moscú?». El sultán se quedó paralizado. «¿Qué información comprometida?». «Sobre cada uno», dijo André. «Sobre ti, sobre el alcalde, sobre el jefe de policía. Todos vuestros esquemas, cuentas, asesinatos. Lo he estado recopilando durante días. Mientras pensabais que era un viejo loco, yo trabajaba. Los archivos ya han sido enviados al comité de investigación y a la televisión. Por la mañana, aquí estará el equipo de fuerzas especiales de la capital». El rostro del sultán se volvió gris. Comprendió que era el fin. No solo la muerte, sino el colapso de todo lo que había construido. Deshonor, cárcel, olvido. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué tan complicado? Podrías haberme disparado simplemente». «La muerte es demasiado fácil», respondió André. «Debías sentir el miedo. El mismo miedo que sintió mi esposa, y todas esas personas a las que humillaste durante años. Debías convertirte en nada antes de morir». El sultán se lanzó de repente hacia adelante. Con un aullido de bestia acorralada, intentó alcanzar a André con un cuchillo que sacó de su bota. Fue un gesto de desesperación, torpe, lento. André ni siquiera disparó. Se hizo a un lado y puso la pierna. El sultán se estrelló contra una máquina de acero. El golpe en la cabeza se escuchó por toda la nave. El sultán se desplomó en el suelo. La sangre le cubría la cara. Jadeaba, intentando levantarse. André le apuntó con la pistola. «Esto es por Yelena», dijo. El sultán levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «No, por favor, pagaré». «La lección ha terminado», dijo André. «Siéntate, 2». No le disparó en la cabeza. Eso habría sido una ejecución. Disparó a una enorme estantería metálica que se alzaba sobre el sultán. Las fijaciones, previamente debilitadas, no resistieron. Toneladas de metal, tubos y piezas de repuesto se desplomaron con un estruendo parecido al trueno. Una nube de polvo se elevó de nuevo hacia el techo. Cuando se asentó, en el lugar donde estaba sentado el sultán, solo quedaba una pila de hierro. Por debajo corría un charco oscuro. André bajó la pistola. Le zumbaban los oídos. Las manos empezaron a temblar. La adrenalina se disipaba, dejando tras de sí un cansancio salvaje y un vacío. Lo había hecho. Había ganado, pero no había alegría. Miró sus manos. Estaban negras de hollín y aceite. No había sangre en ellas, pero él las sentía. Se dirigió a la salida, pasando por encima de los heridos que gemían, no los miró. Que vivan, que cuenten lo que pasó aquí. Que esto se convierta en una leyenda urbana, la leyenda del maestro oscuro. En la calle comenzaba el amanecer. El cielo se ponía gris, la lluvia había cesado. El aire estaba fresco y frío. André inspiró profundamente. El dolor en el corazón disminuyó. A lo lejos se oyeron sirenas, muchas sirenas. No eran las patrullas locales, eran los federales. Había cumplido su palabra. André se acercó al viejo estanque de incendios en el territorio de la fábrica. Arrojó allí la pistola. ¡Ploc! Círculos se extendieron por el agua negra. Luego arrojó el rifle. Se quitó los guantes y los tiró tras él.
Se lavó la cara con agua helada. Ahora tenía que desaparecer. Tenía un plan B. Un escondite en el bosque, fuera de la ciudad. Dinero, documentos falsos a nombre de un pensionista de Siberia, ropa vieja. No podría volver a casa. Ya no tenía casa, ni nombre, ni pasado. Andrei Petrovich Kovalev había muerto esa noche junto con Arsén Bakoev. Solo quedaba un anciano sin nombre, caminando por el arcén de la carretera, lejos de la ciudad. Caminaba y pensaba en que la historia es cíclica. Los imperios caen, los tiranos perecen, y la gente sencilla sigue viviendo. A veces, muy raramente, la justicia triunfa. Aunque tenga el rostro de un anciano cansado con un corazón enfermo. Se detuvo en una colina, miró hacia la ciudad. Las luces de Metalist parpadeaban en la neblina matutina. «Adiós, Yelena», susurró, y siguió adentrándose en el bosque, donde comenzaba su nueva y última vida. La ciudad no despertó con los rayos del sol. La ciudad despertó con el sonido de las sirenas. Pero no eran los lamentos lentos e inusuales de los coches patrulla locales. Era el aullido agudo y exigente de los vehículos especiales del Servicio Federal de Seguridad. Una columna de furgonetas negras con matrículas de Moscú entró en la ciudad al amanecer. Se movían rápido y con determinación. Tenían direcciones,